Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, vamos a seguir estudiando el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, vamos a continuar estudiando Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Y dice así, ahora le hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Mira lo que aquí le está diciendo el hermano. Recuérdense bien de que esta carta se le está escribiendo a las personas que están en Corintios. Esas personas, él fue el primero que le habló a ellos acerca de la palabra de Dios, pero muchos de ellos están haciendo las cosas a su manera y no la están haciendo como Él se las enseñó. Mira aquí lo que está diciendo aquí. Ahora le hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que le prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Hay muchas veces que las personas creen en vano, que las personas llegan a Jesús y entonces hacen las cosas diferentes a como Jesús quiere que la haga. Todas esas personas han creído en vano, no han puesto la palabra de Dios en su corazón. Versículo 3. Versículo 3. Porque lo que les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Desapareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo, porque yo lo que le entregué. En primer lugar, lo primero que yo le entregué de cosas fue que Cristo, él le entregó lo mismo que recibió fue lo que le entregó a ellos, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, pues se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría los cuales viven aún en algunos ya duermen. Entonces, fíjate lo que le está diciendo a él, que él está diciendo a él, de que muchas personas, de que la mayoría de lo que él le predicó a ellos, lo que él le enseñó a ellos, de que Cristo se había muerto por nuestros pecados y que Cristo resucitó otra vez. Y muchas personas, muchos testigos de esa aparición, estaban los 12 apóstoles, hubieron 500 hermanos y por último, también dice que se le apareció a Jacob y luego a todos los apóstoles. Entonces, ¿qué? Dice él que fue el último, como si hubiera nacido. A ver, vamos a ver cómo dice aquí, mire cómo dice aquí. Y el último de todos, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Dice que se le apareció también a él. Él se le apareció a muchas personas, a 500 personas, se le apareció a los 12 apóstoles y se le apareció también a él.
versículo 8. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Ahora bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido por ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Vamos a analizar bien aquí este versículo del 9 al 11. Mira cómo dice, porque yo soy más insignificante de los apóstoles. Dice que él es el más insignificante de los apóstoles. ¿Por qué? De que él no es digno de llamarse apóstol. ¿Por qué él no es digno de llamarse apóstol? Porque él perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia de Dios. Por eso mismo es que él dice que él no es digno de ser llamado apóstol. Pero es llamado apóstol por la gracia de Dios. Todas las cosas es con la gracia de Dios y su gracia para conmigo no resultó y la gracia que tuvo Dios con él no fue vana porque él empezó a predicar la palabra de Dios, él empezó a enseñar las cosas de Dios y entonces una de las cosas bonitas también que dice aquí, antes bien trabaja mucho más. Entonces aquí se está comparando, pero fíjate, se está comparando de la forma que se te compara, que trabajó mucho más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Que todos los demás discípulos. Aunque no, y entonces está diciendo que él trabajó mucho con él, más que ellos, pero no, no fue él, no fue él, que eso fue por mediación de la gracia que Dios puso en él. Por eso es que él está diciendo de que trabajó mucho más que ellos. Y sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes, de que ellos o él le predicó el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? De que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Eso fue lo que le enseñó él a las personas que estaban ahí en Corintio. ¿Ok? Dame una cosita aquí. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Versículo 12. Ahora bien, si predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y el Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Se lo está diciendo por detalles. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen entre ustedes que no hay resurrección del muerto. ¿Cómo ustedes van a decir de que no hay resurrección del muerto cuando Jesucristo fue resucitado? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si no existe eso, Cristo no ha resucitado. Y el Cristo y si Cristo no ha resucitado, en vano es nuestra predicación, en vano es todas las cosas que ustedes saben y toda la fe que ustedes tienen.
Y así mismo es para con todos nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, fuera en vano todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, hablando acerca de la palabra de Dios y refiriéndonos a todo lo que la Biblia nos está enseñando a todos nosotros. Versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces aquí está explicando bien, porque había personas que decían de que no había resurrección, aunque no somos hallados testigos aún más, son hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan, no resucitan, porque los muertos, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. El Cristo no ha resucitado. La fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces quiere decir de que si Cristo no fue resucitado, que la fe de lo que ellos creyeron es una fe falsa, porque todavía siguen en sus pecados, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera perdido, no hubiera podido, hubiera habido perdón de los pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Los que han dormido en Cristo también están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Qué es que está hablando aquí de la muerte? ¿Qué cosa es la muerte? La muerte es pecado, el pecado que cometió Adán. Y entonces por eso fue que se introdujo el pecado. Y entonces lo que no pertenecen a Cristo, lo que no pertenecen a Dios, están muertos, aunque están viviendo, pero están muertos espiritualmente. Porque ya la muerte entró en hombre. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, por un hombre vino la resurrección de los muertos, que la resurrección es la parte espiritual que se está hablando de la muerte, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vivificados. Vamos a ver una cosita aquí. Vivificado. Mira lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 5 versículo 14 a 18. Vamos a ver lo que dice aquí. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, sobre todo sobre los que habían pecado con su transgresión semejante de Adán, el cual es figura del ángel que había de venir. Pero no sucede con la divinidad, con la transgresión, porque si por la transgresión uno murieron los muchos, muchos más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundarán para los muchos. Tampoco sucede con el don con que, con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente juicio surgió a causa de una
transgresión, resultando en condenación, pero la divinidad surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reino, por este reinó la muerte, mucho más resucitarán, reinarán en vida por medio de un hombre, por el medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación para todos los hombres. Ok, ok. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Mira, pero que cada uno en su debido orden, Cristo, la primacia, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios Padre, después que haya terminado con todo el dominio y toda la autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será eliminado, que es la muerte. Entonces, Cristo eliminó a la muerte. ¿Cuándo eliminó la muerte? Cuando Él se murió con nuestros pecados. Mira lo que dice aquí en el versículo 27. Mira lo que dice aquí en el versículo 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. Y aquí está explicando acerca de que él está haciendo el papel del hijo, pero él está haciendo el papel del hijo porque el padre se lo dio todo para que todo sea sujeto a él, pero cuando todas las cosas sean sujetas a él, él tiene que darle las cosas que fueron sujetas a él. ¿A quién? A que se lo dio para sujetar. ¿Que quién es? El padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Ok, vamos a ver aquí una cosita aquí. Ok. En este mismo libro, capítulo 3 versículo 13 que dice así, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Y Cristo, ustedes de Cristo y Cristo es de Dios. Que Cristo y Dios son uno. De no ser así, mira lo que dice aquí en el versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que bautizan por los muertos?
Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana, ¿qué cosa va a suceder mañana? Que mañana moriremos. ¿Ok? Entonces mira cómo dice aquí en el versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, porque entonces se bautizan por ellos. Porque también, porque estamos en peligro a toda hora. Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte, que cada día está en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos nos resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si sobrios, sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, les digo. Entonces muchos de ellos se están dejando de guiar por diferentes cosas, como por ejemplo, se dejaban decir que no existía la resurrección. Fíjate cómo dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sabios como conviene y dejen pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo, que no se dejen, no se junten con personas que no tengan conocimiento de Dios, que no se junten con ellos. Nosotros tampoco nos debemos juntar con personas que no tengan conocimiento de Dios, porque a lo largo o a la corta nos van a sacar de las cosas que nosotros sabemos y que estamos haciendo por el Señor. Pero alguien, versículo 36. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan a los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Yo, necio, lo que, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no, no, y lo que siembras no siembras en el cuerpo, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o alguna otra especie. Aquí mira lo que está diciendo el hermanito Pablo. Dice, pero hay quien dice, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembra no siembra, el cuerpo nacerá, sino el grano desnudo, quizás trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le dio un cuerpo como el que quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Mm. No toda carne es la misma carne, sino que una es de los hombres
y otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Mira qué clase de comparación está haciendo aquí, de que toda carne es la misma carne, sino que una es de la de hombre, otra la de las aves bestias, otra la de las aves, otra la de los peces, otra la de los peces. Y así hay, asimismo, cuerpos celestiales como cuerpos terrestriales, pero la gloria del celestial es una y la gloria del terrestrial es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de una estrella en gloria, de una estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos se siembra en cuerpos corruptibles, se resucita un cuerpo, se resucita un cuerpo eh, incorruptible. Si siembras en deshonra, se resucita en gloria. Si siembra en debilidad, se resucita en poder. Si siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero. El espiritual no es lo primero, sino lo natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo, como es el terrenal, así como también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también, así son también los que son celestiales. Y tal como buenos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial. Entonces aquí está haciendo una comparación acerca de las cosas terrenales y las cosas celestiales. Y si usted está en las cosas terrenales, eres de las cosas terrenales, pero si usted está en las cosas espirituales, eres de las cosas espirituales. Mira lo que dice aquí en el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda la incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible y esto mortal se vista de lo inmortal. Pero cuando esta corruptible se haya vestido de la incorrupción, y esto mortal se haya vestido en la mortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria, donde esta muerte en victoria, donde, oh sepulcro, tu aguijón. Mm, El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero Dios, gracias, que no
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundado siempre en las obras del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ok, y aquí vamos a finalizar este capítulo 15 del libro Primera de Corintios, que aquí el hermanito Pablo nos explicas y nos enseñas de que siempre, de que la resurrección existe. ¿Por qué? Porque a muchas personas, las personas que estaban ahí en Corintios, él le enseñó el Evangelio, le enseñó acerca de la crucificación, le enseñó acerca de la muerte de Jesús, le enseñó de que la había resurrección, pero había otras personas de que le estaban enseñando cosas contrarias. Entonces él aquí le está explicando todas las cosas que son realidad, son las cosas que es lo que Dios enseña. ¿Para qué? Para que todas las personas crean y sepan de que Jesús se murió y que Jesús murió por los pecados y que Jesús resucitó. Y si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos tenido esta relación con Dios que hoy en día estamos teniendo. Bueno, ya yo voy a terminar y ahí nos miramos el viernes. Bye.